No aparece en el currículum, pero me permito añadirlo, ¿no? Por ejemplo, sobre la economía de Cuba, ¿no? En algunos trabajos de hace algunos años, especialista también en esa cuestión, pero particularmente lo es en cooperación sur-sur y triangular, ¿no? Ya desde hace algunos años, prácticamente desde sus orígenes. Desde 2007. Es una de las coautoras del informe sobre cooperación sur-sur en Iberoamérica, ¿no? Y este informe, que publica la Secretaría General Iberoamericana, representa una panorámica muy detallada de lo que se hace en materia de cooperación sur-sur en el espacio iberoamericano, y además tiene un papel muy importante en la discusión más amplia sobre la arquitectura de la cooperación internacional, por varios motivos. El primero de ellos porque da cuenta de la emergencia de actores que no son los donantes tradicionales del Comité de Ayuda al Desarrollo, del DAC. ¿Recordáis antes cuando se hablaba de la DACabilidad, ¿no? Pues, de la ayuda? Es decir, aquella que se contabiliza como AOD que dan los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo, del DAC, de la OCDE. Bueno, pues son actores que están haciendo un aporte importante, no son los donantes tradicionales del CAD, lo hacen en recursos de distinto tipo, y siempre se ha dicho que el Comité de Ayuda al Desarrollo, precisamente por la emergencia de estos actores, es cada vez menos representativo del ecosistema de la cooperación internacional para el desarrollo, y que habría que recoger la cooperación sur-sur y triangular, pero se le achaca a la cooperación sur-sur y triangular, a la cooperación sur-sur en general, a los nuevos donantes, que no han desarrollado un sistema de recogida de datos, de cómputo, con la calidad, el detalle que tiene el CAD. Las cifras del CAD son cifras absolutamente... es una métrica de la cooperación pues, que no tiene rival, no tiene parangón. Bueno, lo verdaderamente interesante de ese informe, ¿no?, es que hace frente a esa crítica, porque en el espacio iberoamericano ha surgido, al calor de ese informe, de la sistematización de ese informe, y eso es algo en gran medida responsabilidad y mérito, ¿no?, de Cristina, un sistema de recogida de datos, ¿no?, de inventario de todo lo que se hace en cooperación sur-sur, extraordinariamente sofisticado, ¿no?, y además con la colaboración y el reporte de todos los países. Ya no voy a decir nada más porque estoy pisando la intervención. Bueno, yo quiero dar las gracias a Cristina por estar aquí, por digamos, iluminar nuestra discusión con el aporte de estos actores, ¿no?, y esa sistematización que desde el ámbito iberoamericano es la más avanzada, ¿no?, la que se está haciendo. Muchas gracias. Cristina, tienes la palabra. Bueno, primero, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí, por interesaros por el tema, y bueno, iremos generando ahí un feedback seguro. Y bueno, muchas gracias a José Antonio por invitarme, a Marisa Ramos también. Y bueno, impresiona un poco hasta hablar frente a uno de los maestros y después de la intervención de Jorge, pero bueno, vamos a tratar de hacer, como dicen los británicos y los ingleses, ¿no? I do my best, ¿no? Igual. Voy a tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, fijaros, ¿qué queremos hacer hoy? Vamos a ver primero, a ver si me apaño con tanta tecnología, que yo soy muy... bueno, antes que se me olvide, luego preguntarme por lo de la rivalidad con la AOD, que ha señalado José Antonio, que es interesante el tema ahí. Fijaros, ¿qué queremos hacer hoy, ¿no? ¿Sobre qué queremos reflexionar? ¿En qué vamos a centrar esta sesión? Lo que queremos ver es qué rol puede jugar la cooperación sur-sur y triangular en la respuesta a la pandemia, ¿no?, a esta crisis que estamos viviendo a nivel global. ¿Qué respuesta podemos dar? Y no solo una respuesta cualquiera, sino una respuesta que nos permita superar la crisis, pero además hacerlo de manera inclusiva y sostenible, ¿no? Es decir, haciéndolo de algún modo, intentando mantenerlos del mejor modo posible alineados con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. ¿Y cómo hacerlo? Desde Iberoamérica. Ya veremos por qué lo vamos a centrar en Iberoamérica. Tiene mucho que ver con lo que ha dicho José Antonio, ¿no? Tiene mucho que ver con la disponibilidad de datos, que solo existe para nuestra región y no existe para otras, ¿no? Pero es indispensable hablar o combinar los dos enfoques, o sea, combinar el enfoque global, porque es importantísimo colocarnos en ese contexto, y también ese enfoque más iberoamericano. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues primero yéndonos a lo global, ¿no? A intentar caracterizar un poco, aunque seguro que habéis hablado mucho, o sea que lo pasaré un poquito más rápido,
a intentar caracterizar esta crisis y la respuesta que a nivel global hay que dar a esta crisis, viendo cómo se ha ido modificando la narrativa de esa respuesta, porque no es lo mismo lo que decíamos al principio de la crisis que lo que vamos diciendo a medida avanza la crisis. Una crisis que además tiene la dificultad añadida de que está en curso. Estamos ahí todavía, ¿no? Entonces eso añade dificultades. Pero hay un cambio de narrativa que ya se detecta. Entonces vamos a identificar ese cambio de narrativa y vamos a identificar los principales instrumentos a través de los que la comunidad internacional ha dado respuesta a esta crisis. ¿Cómo hemos respondido? ¿Qué instrumentos hemos utilizado? Y entonces nos iremos a un instrumento específico que es la cooperación sur-sur y triangular, que como decía José Antonio, claro, si hablamos de la cooperación sur-sur y triangular en su dimensión, de hecho no la conocemos, menos en términos económicos. Y si la conociéramos en términos económicos, seguramente sería una movilización de recursos muy inferior a la que se moviliza desde otros instrumentos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de cooperación sur-sur y triangular? ¿No? Si es en su dimensión, es chiquita comparado con otras herramientas. Y entonces, ¿qué valor agregado ofrece? ¿Cuál es su potencial? ¿Por qué esa cooperación sur-sur y triangular está sobre la mesa y se nos presenta como una buena herramienta para dar respuesta a esta crisis? ¿De acuerdo? Y entonces veremos eso. ¿Cuál es el potencial que tiene la cooperación sur-sur y triangular? No solo en Iberoamérica, pero específicamente en Iberoamérica, para dar respuesta a la crisis de la COVID y para además que sea una respuesta alineada con la Agenda 2030. Empecemos entonces. Fijaros, ¿qué tenemos respecto de la crisis? ¿Qué podemos decir respecto a esa crisis? Una crisis singular, es decir, una crisis que nace de una crisis sanitaria en el ámbito de la salud y que explota, pasa a ser una crisis global y además pasa a ser una crisis multidimensional, no solo sanitaria, sino también económica y social. Estamos ante una crisis, como decía, en curso y cuya dimensión, precisamente porque estamos en curso, desconocemos. Todavía no podemos calibrar cuál es la magnitud de esta crisis. Pero tampoco podemos hacerlo por dos factores extras. Uno, porque no hay un antecedente comparable que sea reciente. Lo más a lo que nos podemos ir es la mal llamada, ¿no?, gripe española del 18 del siglo pasado. ¿De acuerdo? Eso es lo más reciente que tenemos, ¿no? Pero eso además está en una crisis solapada con el fin de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no tenemos más reciente nada que sea comparable. Tenemos algunos intentos de emergencia de pandemias, pero nada que sea comparable. Y sobre todo no tenemos un conocimiento sistematizado para gestionar la respuesta. Eso es muy importante. Es decir, si un aprendizaje, si una lección nos deja esta crisis, entre otras, es la importancia de la generación de datos y la importancia de la generación de conocimiento y de información, porque eso es lo que nos permite, nos facilita la toma de decisiones en política pública. Y entonces, eso es lo que nos permite gestionar la respuesta. Es decir, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que decidir ahora? ¿Hacia dónde? ¿Dónde me tengo que enfocar? ¿Dónde tengo que poner mis recursos, ¿no? Como decía Jorge antes, ¿no? ¿Cómo decido a dónde van esos recursos que tengo, dónde los enfoco, ¿no? Para eso necesitamos del conocimiento y de la información. ¿Y qué respuesta? Una respuesta efectivamente global, y hasta que no lo entendamos tenemos un problema añadido a la crisis, que necesita del esfuerzo de todos y todas. Y que, por tanto, es una respuesta en la que debe jugar un rol muy importante, o en la que puede jugar un rol muy importante, el multilateralismo y la cooperación. ¿De acuerdo? Si algo, ¿no?, si es una herramienta natural, ¿no?, nacida de esa suma de esfuerzos de todos, esa es la cooperación al desarrollo. ¿De acuerdo? Y una respuesta que evoluciona, como os decía, que nace o que al principio se manifiesta como una respuesta de emergencia, ¿no?, una respuesta de ya, una respuesta sanitaria, ¿no?, porque es una crisis sanitaria al principio, ¿no?, y cómo va evolucionando hacia otro tipo de respuesta más multidimensional y que acaba buscando una recuperación que además sea inclusiva y sostenible. Vamos a verlo. Fijaros, ¿cómo vemos la evolución de la narrativa de esa respuesta? ¿Cómo la vemos? Por ejemplo, revisando lo que ha sucedido, lo que se debate, lo que se discute y lo que se hace desde los foros multilaterales. Si tú ves revisando
¿Qué pasa en el marco del sistema de Naciones Unidas? ¿Qué pasa en el marco de la OCDE? ¿Qué pasa en el marco del G20? En la Unión Europea, ¿no? Una parte la hemos visto, ¿no? ¿Qué pasa en otros foros como el de Davos, en la OMC, la de comercio? ¿Y qué pasa también específicamente en los foros latinoamericanos, como la CEPAL, como el SICA, que hace muchas cosas el centroamericano? Es decir, tú vas viendo, vas revisando qué pasa en esos foros y ¿qué ves? Puedes ir analizando cómo evoluciona la narrativa de esa respuesta. ¿Cómo? Al principio, ¿de qué habla la comunidad internacional? Habla de una respuesta de emergencia sanitaria, de generar un frente unido contra la amenaza común. Es curioso, ¿no? Como cuando explota, parecía que todos estábamos juntos a la una, ¿no? Parecía que efectivamente se era consciente de que esto teníamos que salir todos juntos, ¿no? Luego ya empiezan a irse por otros caminos, lamentablemente, ¿no? Luego empieza una época en la que se dan cuenta de los efectos económicos y sociales que empieza a generar la crisis, sobre todo porque las medidas implican una paralización de la actividad económica que acaba explotando a todos los niveles, económico y social. Entonces empezamos a hablar de cómo mitigar los peores efectos económicos y sociales de la crisis. Y de una cosa importantísima, de cómo tratar de preservar empleo. ¿Por qué? Porque el empleo es la palanca entre lo económico y lo social, ¿no? Es el factor productivo, aquí me sale la vena economista, que no puedo evitar de vez en cuando, es el factor productivo, ¿no? Pero al final también es un factor social, porque de eso depende, ¿no? el bienestar de la gente, ¿no? Y la capacidad adquisitiva y el nivel de vida de la gente, ¿no? Entonces, vamos pasando por todo eso y llegamos ya a un debate post-pandemia, es decir, a medida que va avanzando el plan de vacunación, especialmente en los países ricos, obvio, a medida que va avanzando y se empieza a vislumbrar la posibilidad de que esto llegue a un fin, entonces empezamos a hablar de cómo superar la crisis. Y ya la respuesta pasa por, hay que superar esta crisis, pero hay quien dice, no volviendo a la normalidad, sino mejorando la normalidad, ¿no? Que teníamos antes, ¿no? Es decir, ¿cómo hacerlo? Apostando por aquel objetivo que nos habíamos marcado, que era avanzar a un mundo más inclusivo, más sostenible, que no deje a nadie atrás. Entonces, ¿cómo hacer las dos cosas? ¿Cómo superamos la crisis y al mismo tiempo nos metamos en ese escenario más sostenible y más inclusivo para todos? Y eso va acompañado de una instrumentalización de la respuesta. Es decir, porque la respuesta no se basa solo en el discurso, no se basa solo en digo que se debería hacer, sino hay que hacer, ¿no? Y en el hacer específico, en la acción concreta. Entonces, esa respuesta empieza a instrumentalizarse, empieza a operativizarse a través de determinadas herramientas. Aquí se ha puesto una muestra solo de algunas a nivel global y a nivel regional, ¿no? Tenemos el plan de ayuda, esto si queréis os lo pasaré, ¿eh? Sí. ¿No? Para que no estéis ahí. Desde el plan de ayuda humanitaria ante la COVID, el Fondo de Respuesta Solidaria a la COVID, el COVAX Facility, que está parte de eso, la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, llegamos a la Unión Europea, Next Generation, el plan de contingencia regional del SICA, es decir, hay muchos, aquí he puesto solo una muestra, ¿no? ¿Qué características tienen estos instrumentos? Por un lado, que si bien es verdad que algunos son nuevos, la mayoría lo que hacen es reactivar instrumentos que ya existían. Es decir, instrumentos que teníamos pensados para una emergencia, ¿no? Y que, bueno, ¿no? Tenía algún fondito por ahí para ver cuando sucediera algo qué hacíamos, pero que se tienen que de repente reactivar, flexibilizar, dotarlos de más recursos y ampliar su capacidad de acción para poder implicarlos en esta respuesta global a la crisis de la COVID. Pero además se caracterizan porque suelen responder a tres tipos de naturaleza, tres tipos de objetivo. Es decir, hay una parte de ellos que tienen mucho que ver con la respuesta de emergencia y con la respuesta sanitaria, y que son los que se activan desde la primera ola, digamos, de la pandemia. Otros, pensados para poner fin a la fase aguda de la pandemia, que tienen que ver con la distribución de mayores diagnósticos, mayores test, y, por supuesto, con la distribución de la vacunación, ¿no? Con el intento de socializar la vacunación y de que la vacunación llegue al máximo de gente posible, ¿no? Porque eso es lo que nos permite controlar de mejor modo
esa pandemia y todo lo demás son efectos colaterales positivos, ¿no? Económicos y sociales. Y luego hay un grupo de esos instrumentos, de esas herramientas, que tienen que ver con la financiación, con los recursos. Ese suele ser el núcleo de una respuesta, ¿no? O de un instrumento de respuesta. Algunos lo que hacen es liberar recursos, porque son, por ejemplo, instrumentos de alivio de deuda, pues para liberar recursos de los países para que no tengan que atender a esa deuda y puedan dedicar esos recursos a temas económicos y sociales de lucha contra la pandemia, o a inyección de nuevos recursos. Es decir, también hay, ¿no? Lo hemos visto en Europa, inyección de nuevos recursos para poder dar respuesta a eso. Entonces, este es el panorama, de algún modo, sobre el tipo de instrumentos en torno a los que se operativiza la respuesta global a la COVID. ¿De acuerdo? Entonces, en un escenario como este, nos ponemos a hablar de lo que emerge de manera natural en una respuesta que tiene que ser global, que es la cooperación al desarrollo. Y dentro de eso, su principal instrumento, que sigue siendo la ayuda oficial al desarrollo. ¿De acuerdo? Esa es la herramienta principal. Pero fijaros que dice, bueno, os hablaba del DAC, ¿no? Del CAT, ¿no? Del Comité de Ayuda al Desarrollo, que pertenece a la OCDE. Fijaros que dice la propia OCDE sobre la cooperación al desarrollo y la AODE. Dice, es demasiado pronto para decir cómo la historia va a juzgar el rol de la cooperación internacional al desarrollo en la respuesta global a la crisis provocada por la pandemia, ¿no? Efectivamente, ahora no estamos en condiciones todavía de valorar, exacto, cómo ha sido o cómo va a ser la respuesta de la cooperación internacional a esta crisis. Por varios motivos. Porque la crisis está en curso, lo que hemos insistido, ¿no? Porque la generación de datos, de información sobre cualquier cosa, tiene un timing de demora, siempre, o de desfase, entre el momento en que se produce y el momento en que tú puedes sistematizar eso y convertirlo en un dato y generar información, conocimiento sobre eso, que en la cooperación prácticamente suele ser de un año. O sea, hay un gap natural de un año entre el momento en que pasan las cosas y el momento en que tú consigues traducir eso o explicar eso en datos. Entonces, no hay datos sobre la cooperación que efectivamente se ha ejecutado a nivel internacional para dar respuesta a la pandemia. De hecho, la propia OCDE, en una estimación que hizo a final de año, decía que en aquel momento estábamos en torno a los 12.000 millones de dólares. O sea, que podía ser que hubiera 12.000 millones de dólares de AOD que se hubieran destinado explícitamente a la respuesta a la pandemia. Pero ellos tampoco están seguros de eso, ¿no? Es una estimación. ¿Y por qué tampoco se puede estimar y tampoco podemos saber bien qué está pasando? Perdona. Por un lado, porque parte de la actividad que estaba comprometida o que estaba prevista se ha paralizado o cancelado. Eso se va a notar sobre todo en la parte de la cooperación que se hace a nivel técnico. Es decir, la parte que es desembolso de recursos, bueno, tú puedes seguir desembolsando recursos y que el recurso se quede ahí en la caja hasta que pueda transformarlo en otra cosa. Pero la parte que depende más de la cooperación técnica, ¿no? de la movilización de recursos humanos, de la movilización de expertos en la cooperación, esa parte seguramente se ha visto paralizada fuertemente porque obviamente la movilidad se ha visto frenada durante el año 2020. Por tanto, obviamente eso ha sucedido. Después también porque seguramente ha habido una reasignación de los recursos comprometidos. Es decir, parte de los recursos que se habían comprometido, lo que puede pasar es que se hayan desviado hacia nuevos usos. Nuevos usos que pueden ser de emergencia, nuevos usos que pueden ser sectoriales, o sea, muy específicos, muy concentrados en temas de salud, o nuevos usos que pueden ser el desvío hacia organismos multilaterales, porque se entiende que un actor con más capacidad para llegar a todo es un actor multilateral. Entonces puede ser que parte de esa AOD se haya reasignado. Pero además se advierten riesgos a futuro. Es decir, ¿qué puede pasar? Puede pasar que cuando logremos reactivar un poco esta cooperación internacional, pues acabe focalizándose mucho sectorialmente, ¿no? Porque de repente todo es pandemia, todo es cómo resolver determinados tipos de problemas, ¿no? Entonces, de repente, eso, por un lado está bien, pero por otro lado,
puede poner en riesgo los avances que ya hemos conseguido en términos de Agenda 2030, porque la Agenda 2030 es multidimensional, implica actuar sobre muchas dimensiones distintas. Entonces, puede generar un retroceso a ese nivel y porque seguramente parte de los principales donantes van a aprovechar, entre comillas, la coyuntura para reducir parte de los fondos dedicados a la cooperación. De hecho, el otro día escuchaba que Reino Unido, bueno, está aprovechando para reducir parte de los recursos. De hecho, era uno de los 5, si no me equivoco, que pasaba del 1% del PIB en términos de AOD y ya lo está reduciendo y, bueno, y además lo va a sacar de sitios que, bueno, en fin. Pero bueno, es decir, es parte de lo que puede pasar. De hecho, otra vez la propia OCDE, pero esta vez a través del último informe del CAD, ¿qué más dice? Dice: el devastador impacto del coronavirus sobre los países en desarrollo ha puesto a prueba los límites, la ingenuidad y la flexibilidad de la cooperación al desarrollo. Es decir, ¿qué ocurre? Que la propia OCDE, que es quien de algún modo ampara, ¿no?, lo que sucede en el marco de la AOD, se da cuenta de que el sistema de cooperación, o reconoce que el sistema de cooperación, tal como está funcionando, es poco flexible, es poco adecuado para dar respuesta a una crisis como la que nos enfrentamos. Es decir, admite los límites que tiene la cooperación internacional al desarrollo para dar respuesta a una crisis de esta magnitud. De hecho, ¿por qué sucede también? Sucede porque habíamos llegado a un momento prepandemia con un sistema de cooperación internacional muy tensionado. Es decir, donde había fuertes tensiones y fuerte cuestionamiento a la cooperación internacional tradicional y a la ayuda oficial al desarrollo. Y de hecho, ya empezábamos a hablar ahí, ya empezaban a emerger ahí nuevos instrumentos, como los que os ha contado antes Jorge, y nuevas modalidades como la sur-sur y triangular. Por eso llegamos ahora a un punto en el que es importante retomar esto y decir, bueno, entonces vamos a ponernos aquí, vamos a quedarnos en este punto. Efectivamente, la cooperación sur-sur y triangular, ¿qué ventajas o qué valor agregado tiene respecto a la cooperación tradicional que nos permite situarla en un punto con potencial de aporte de respuesta a la pandemia? Y vamos allí. Es decir, ¿por qué estamos en un momento prepandemia en el que la cooperación sur-sur y la cooperación triangular está ahí ubicada, ¿no?, como protagonista, a pesar de su pequeña dimensión, ¿no? Es decir, ¿por qué hablamos de cooperación sur-sur y triangular? De hecho, en 2015, la cooperación sur-sur y triangular se reconoce como medio de implementación efectiva de la Agenda 2030. Es decir, se reconoce como uno de los instrumentos, una de las herramientas, una de las modalidades que por sus características puede contribuir a la implementación de la Agenda 2030. Es decir, de algún modo está bien posicionada. ¿Pero por qué ha pasado eso? Ha pasado eso porque en la transición entre agendas, entre la Agenda del Milenio, que es la agenda que se aprobó en el año 2000, y la Agenda del Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que se aprueba en 2015, en esa transición entre agendas hay un cambio de narrativa en lo que se refiere al desarrollo que queremos conseguir y en lo que se refiere a cómo se debe articular o al rol que debe jugar la cooperación al desarrollo. ¿De acuerdo? De hecho, hay un cambio de narrativa importante en el desarrollo. Si voy muy rápida me decís, porque a veces hablo muy rápida y además con esto de la mascarilla yo creo que... En fin. Pero bueno, no vamos a quejarnos que tenemos clase presencial, que eso es un lujo. Así que no vamos a quejarnos por la mascarilla. Pero bueno, repito que si voy muy rápido o algo no se entiende, me lo decís, ¿vale? Es decir, fijaros, ¿qué ocurre? En la Agenda del Milenio, en la Agenda 2015, ¿qué desarrollo perseguíamos? Pusimos el foco en conseguir un desarrollo que en el fondo es unidimensional, muy centrado en la lucha contra la pobreza y muy centrado, por tanto, en que la clave está en mejorar los niveles de renta y de ingresos. Si tú mejoras niveles de renta y de ingresos, superas pobreza y, por tanto, eso es desarrollo. Esa es una de las críticas más fuertes
que recibió la Agenda 2030. La Agenda del Milenio, perdonad, la Agenda 2015, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Pues estaba muy focalizada en temas de pobreza, que obviamente es muy importante, pero el desarrollo es mucho más amplio que eso. De hecho, claro, la Agenda 2030, la Agenda del Desarrollo Sostenible, nos implica dar un salto en ese concepto de desarrollo. O sea, cómo pasamos a un desarrollo mucho más multidimensional. ¿Hay que luchar contra la pobreza? Por supuesto, pero también contra la desigualdad, que no es lo mismo. Y también hay que hacerlo de una manera que garantice la sostenibilidad de los recursos de los que dispone el planeta y la capacidad del planeta para seguir luchando contra esa desigualdad y contra la cobertura de necesidades de todos, ¿no? Y una agenda que, como dice su lema, no deje a nadie atrás, ¿no? Un concepto de desarrollo, ¿no? Que no deje a nadie atrás, que apueste por la inclusión de todos, ¿no? En el desarrollo. De hecho, bueno, para mí el concepto, esto me lo permito, el concepto de desarrollo sostenible para mí es uno de los más potentes. De hecho, es del 87, o sea que no es nuevo. Pero es tan, para mí el concepto de desarrollo sostenible es tan transgresor, porque en el fondo habla de ¿qué? De una solidaridad intrageneracional e intergeneracional. O sea, no solo trata de incluir a los que estamos hoy en el planeta, sino de incluir también a los que vienen después, ¿no? Entonces, y cuestiona tanto al propio sistema que en el 89 The Economist hizo una crítica demoledora del concepto de desarrollo sostenible y de la dificultad de convertirlo en algo operativo, que hizo que se aparcara. Entonces surgiera el desarrollo humano y otros conceptos que están bien, pero que son más light que el desarrollo sostenible, ¿no? Que se ha recuperado ahora. Sí, por eso. Entonces se ha recuperado, pero ¿cuántos años después? O sea, ¿no? Es decir, pero bien, eso significa que como idea era muy potente y luego esto demuestra, la Agenda 2030 demuestra que de algún modo se puede operativizar, ¿no? Bueno, dicho esto, como estamos en diferentes conceptos, también se transforma el modo en que medimos, seguimos y monitoreamos ese concepto de desarrollo, ¿no? O el modo en que avanzamos hacia ese desarrollo. Por eso, la Agenda del Milenio, que eran 8 objetivos, 21 metas, 60 indicadores. Ahora damos el salto a 17 objetivos, 169 metas, 232 indicadores. Esto da idea, ¿no? De que estamos ante una cosa mucho más amplia, ¿no? Y mucho más, que abarca muchas más cosas. Entonces, ese es el cambio en el concepto de desarrollo. Y entonces, ese cambio en cómo concebimos el desarrollo implica cambio en cómo concebimos la respuesta. O sea, cómo utilizamos nuestro principal instrumento, que es el sistema de cooperación internacional, para dar respuesta, ¿no? O para avanzar hacia la consecución de ese desarrollo. ¿Qué ocurre? Que o sea, la responsabilidad es distinta. En la Agenda del Milenio, la responsabilidad recae, sobre todo, sobre los países desarrollados, ¿no? En el rol de donantes. De hecho, en el año 2000 se aprueba la Agenda y se fijan los 8 objetivos de desarrollo del milenio, que de algún modo lo que dicen es tratemos de que la cooperación se focalice en conseguir estos 8 objetivos, y en el año 2002 convocamos la Conferencia de Monterrey sobre Financiación al Desarrollo para decir, bueno, está muy bien, queremos conseguir estos 8 objetivos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué recursos? ¿No? Y es una conferencia de donantes. Entonces, en esa conferencia, y es muy importante para lo que pasa después con la subsur y la triangular, lo que se decide, o lo que deciden los principales donantes, es que efectivamente van a aumentar la ayuda oficial al desarrollo, van a poner más recursos para alcanzar esos objetivos, pero los van a focalizar en un criterio de renta, acordaros, en los países más desfavorecidos. Eso significa que dentro de los países no desarrollados, la ayuda oficial al desarrollo va a ir básicamente hacia los países menos adelantados, países de renta baja, y va a dejar de lado los países de renta media, con problemáticas del desarrollo como los anteriores, pero distintas. Pero al tener un nivel más de renta, quedan penalizados, por decir de algún modo, y desplazados. Que eso geográficamente, y es muy importante también, se traduce en ayuda que va básicamente a África y parte de Asia, como decía Jorge, a esa Asia que lo necesita, y queda desplazada a América Latina. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los países de renta media y países de América Latina van a tener que reinventarse en la escena de la cooperación internacional al desarrollo.
Y eso es lo que hace que busquen cómo reincorporarse a la cooperación. ¿Y cómo hacerlo? Aprovechando no sus recursos financieros, sino sus recursos y capacidades sectoriales. Y por eso emerge con fuerza cómo empiezo a intercambiar con mis países vecinos y cómo emerge una cooperación sur-sur, ¿de acuerdo?, que está protagonizada precisamente por estos países. Luego veremos, si queréis, además, cómo se añade la cooperación triangular. Porque, ¿qué ocurre, por ejemplo? Bueno, ya lo digo. Porque, ¿qué ocurre, por ejemplo? Países como España. Si España tiene unos recursos y tiene que cumplir con los compromisos internacionales, tiene que destinar sus fondos básicamente a los países de menos renta. Pero España tiene una relación tradicional, histórica, un compromiso hacia América Latina. Entonces, ¿cómo lo haces para seguir poniendo fondos ahí sin que eso ponga en riesgo tus compromisos internacionales? Una vía es la cooperación triangular, porque implica, con muy poco recurso, apoyar una iniciativa de cooperación sur-sur. Y entonces lo que tienes ahí es que estás ahí, acompañas la cooperación de tus países socios tradicionales desde otra modalidad que no pone en riesgo tus compromisos financieros porque el recurso que necesita financiero es muy poco, ¿no? Luego lo veremos más, si queréis. Entonces, ¿qué ocurre? Pues efectivamente, estamos ante agendas donde la responsabilidad cae en actores distintos. En la agenda del milenio son los países desarrollados, pero en la agenda 2030 nos damos cuenta de que ahí o somos todos o no hay agenda, o no hay desarrollo sostenible. Entonces, las responsabilidades son compartidas, aunque diferenciadas. Ahí participamos todos los países con independencia del nivel de desarrollo. Participamos otros actores que no son de naturaleza gubernamental. Es una agenda multiactor y es una agenda multinivel, porque, por ejemplo, no solo implica la cooperación a nivel de gobierno central, sino a nivel también de gobierno subnacional, local. Es decir, es una agenda que nos implica a todos, a la sociedad civil, a las empresas, ¿no? Es una respuesta colectiva, ¿no?, o una intervención colectiva. ¿A través de qué instrumentos? También cambia. En la agenda de los ODM seguíamos con la AOD, ¿no? Es decir, el tema es cómo asigno recursos financieros, cómo hago saltar de la pobreza a un poquito más, ¿no? Esa era la finalidad. Entonces, en ese sentido, el instrumento claro, rey, sigue siendo la OD. Aquí pasamos a otro escenario. Por supuesto, la OD sigue siendo el más importante. Y, de hecho, el criterio por asignación de renta sigue siendo el más importante. Y, de hecho, hay todo un debate porque se decide graduar y excluir de la OD no ya a los países de renta media, sino a algunos países que en América Latina, por ejemplo, pasan de renta media a renta alta, aunque sean países que siguen teniendo muchas problemáticas de desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, pero hay una apuesta por menos AOD y más otras herramientas, otros instrumentos, como los que empieza a desarrollar la Unión Europea y otros actores. Y, cómo no, por otras modalidades. ¿Como cuál? La sur-sur y triangular. Por lo que decíamos, porque toda esta secuencia, ¿no?, de hechos acaba desplazando a los países de renta media que necesitan ver cómo se insertan en la cooperación internacional, empiezan a poner en práctica esa cooperación sur-sur y esos intercambios. Y entonces, esa modalidad, que como veremos tiene sus ventajas, empieza a emerger con fuerza. Y entonces la agenda lo reconoce y la comunidad internacional lo reconoce como medio de implementación efectiva para la cooperación, para el desarrollo sostenible y, por lo tanto, para la Agenda 2030. Llegados aquí, entonces, bueno, sí, la cooperación sur-sur y triangular estaba en un contexto prepandemia bien ubicada, ¿no? Bueno, pues vamos a ver por qué ahora, claro, tenemos que plantearnos el potencial aporte de esa herramienta, de esa modalidad de cooperación, ante la respuesta a la COVID. Pero primero tenemos que hacernos algunas preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, 3 incisos. Primero, tenemos que plantearnos qué es esto de la cooperación sur y triangular. Porque a priori, ¿qué parece? A mí me encanta hacer preguntas, hoy me estoy controlando, pero... ¿Y por ahí qué dicen también? No, a ver, fijaros, ¿por qué hacía la pregunta? Porque suele pasar lo que decía por aquí el compañero, ¿no? Es decir, normalmente, ¿con qué asumes que es una cooperación sur-sur?
cuando hablas de cooperación sur-sur, tú asumes que la cooperación sur-sur viene determinada por quienes participan de la cooperación sur-sur, ¿no? Es decir, por el tipo de actor, ¿no? Porque es una cooperación entre países en desarrollo, no desarrollados, como lo que queramos llamar, ¿no? Es decir, entiendes que hay una naturaleza país que marca esa cooperación. Eso es parcialmente cierto, parcialmente. Es decir, es verdad que los protagonistas me permiten hablar de sur-sur o de triangular, pero también es verdad que hay más cosas que caracterizan la cooperación sur-sur. Y esas cosas son las que tenemos que identificar. No cualquier cosa que se haga entre países en desarrollo es cooperación sur-sur. O cualquier cosa en la que aparezca, porque, por ejemplo, muy interesante también, ¿no? Porque decía, y que luego intervenga un país europeo, ¿no? O un donante tradicional, ¿no? Bueno, puede ser un donante tradicional o no, o puede ser otro país en desarrollo también, ¿no? Es decir, y de hecho porque muchas veces acabamos en una cooperación sur-sur que es regional, ¿no? Entonces, por eso ahí todo conecta, todo conecta. O sea que gracias. Fijaros, lo primero que hay que decir sobre la cooperación sur-sur triangular es que lo que es cooperación sur-sur triangular depende de quién lo diga. Y eso es importante. Es decir, no existe una única definición sobre cooperación sur-sur y triangular. No existe una definición consensuada a nivel internacional, a nivel global, sobre de qué estamos hablando cuando estamos de sur-sur y triangular. Y eso es muy importante. De hecho, nos ponemos a revisar los informes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los informes que anualmente la Asamblea General de Naciones Unidas presenta frente al secretario general, normalmente hombre. Entonces, de hecho no ha habido todavía ninguna mujer, lo dejo ahí. Son informes que hablan de acciones de cooperación concretas, es decir, de aquello que en el argot de la cooperación y de la cooperación sur-sur entendemos que es cooperación técnica entre países en desarrollo. Si nos vamos a revisar lo que dice el CAT-OCDE, ahora empiezan a hacer sus pinitos con la cooperación triangular más próxima como la entendemos nosotros, ¿no? De hecho, estamos trabajando también con la OCDE y con la UE a ese nivel. Pero, en realidad, si tú revisas tradicionalmente qué han entendido el CAT y la OCDE por lo que es cooperación sur-sur, en el fondo reduce o equipara la cooperación sur-sur a la AOD de países del sur o donantes no CAT. ¿De acuerdo? De hecho, cuando tú miras esos datos, te das cuenta, por ejemplo, que mucho de lo que hay es cooperación de países árabes. O sea, petrodólares que de algún modo se desvían, ¿no?, hacia créditos concedidos en condiciones de concesionalidad propios de la AOD, ¿no? Y eso se computa. Pero claro, es una visión muy reduccionista, ¿no?, de lo que es la cooperación sur-sur. Si vamos a la UNCTAD, la Agencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, ahí todo lo que sea intercambio económico, es decir, entre países en desarrollo, de comercio, de finanzas, de inversiones, todo eso lo mete ahí y lo equipara a la cooperación sur-sur, que es lo que tradicionalmente entenderíamos que es cooperación económica entre países en desarrollo. Si vamos a otros organismos de integración, ALBA, UNASUR, G77, ahí el perfil es mucho más político, ¿no? Mucho más de la alianza, la concertación, ¿no?, la convergencia, ¿no?, de respuestas. Esa sería cooperación sur-sur para estos organismos. Pero si revisamos, ¿qué es lo que hicimos nosotros, por ejemplo? Seguimos, como hemos hecho antes con los foros multilaterales, pues lo mismo. Si revisas los grandes foros que desde la fundación o el hito fundacional, que es en el 54 con la conferencia de Bandung, se inicia la cooperación sur-sur, empiezas a revisar esos eventos, de qué hablan, de qué se están contando, empiezas a ver qué es cooperación sur-sur y cooperación triangular en cada uno de los momentos también, y en cada una de las regiones, porque cada región lo entiende de manera diferente. En resumen, ¿qué tenemos? Múltiples conceptualizaciones. Tenemos muchas maneras de entender la cooperación sur-sur y triangular. Pero tenemos una cooperación que estamos seguros que es multidimensional. Es decir, fijaros, y que supera a quienes lo participan, ¿no?, o a la naturaleza de los países que lo participan, ¿no? Es una cooperación, aquí podríamos decir que económica, es una cooperación técnica, es una cooperación que a su vez puede ser económica y técnica, ¿no?, que puede ser económica articulada técnicamente o técnica con foco económico. Y por detrás
lo que subyace es una cooperación política siempre. Es decir, son múltiples dimensiones, ¿no?, que coexisten y se solapan. ¿Pero eso a qué nos llevan? A una cosa que desde el principio ha dicho José Antonio. ¿Qué pasa? A la ausencia de datos globales. Por eso no tenemos una medición global de lo que es la cooperación sur-sur y triangular o de lo que representa la cooperación sur-sur y triangular. Porque no hay una única definición de qué entendemos por eso. Entonces, así no se pueden generar datos. Es decir, puedes generar, ¿no?, análisis parciales de esa realidad, pero no puedes ni comparar, ni agregar, ni hacer lo que tienes que hacer con los datos, normalmente. ¿De acuerdo? Por eso, esto es importante. ¿Qué más es importante? Entonces, ¿por qué focalizamos el análisis o el potencial aporte de la sur-sur y triangular a Iberoamérica? Pues porque, mejor o peor, es el único espacio en el que existe una definición consensuada por todos sus países miembros, que somos 22, España, Portugal, Andorra y luego de Chile, de Chile a México, más Cuba y Dominicana, o sea, los de lengua hispana y portuguesa. Los 22 países hemos consensuado una definición de sur-sur y triangular. ¿Eso qué nos ha permitido? Nos ha permitido, por un lado, en un trabajo claramente liderado por la SEGIP, ¿vale?, por la Secretaría General Iberoamericana, acompañado por un programa de cooperación, que es el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, pero bueno, quien lo ha liderado tradicionalmente ha sido la SEGIP. Entonces, ¿qué hemos hecho? Junto a los países, ¿por qué? Y esto es muy importante, si queréis luego entramos un poco, porque a mí me parece que uno de los valores agregados de lo que hemos hecho no es el resultado que hemos generado, sino el modo en que lo hemos generado. ¿Por qué? Porque ha sido un ejercicio de cooperación sur-sur en sí mismo. Es decir, ha sido un ejercicio de construcción colectiva. Todo esto, todo lo que hacemos, lo hacemos junto a los países, a nivel técnico y a nivel político. Pero no avanza nada que no sea técnicamente posible y que no esté consensuado políticamente. Entonces, a lo mejor el paso técnico es un poquito mejor. Luego llegaremos a por qué no medimos económicamente, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué lo medimos en proyectos y no lo medimos en recursos, ¿no? Tiene que ver con eso. No solo es un tema de posibilidad técnica, sino un tema de consenso político. Solo lo que se consensúa políticamente por las 22 partes avanza. Entonces, ¿qué hemos generado? Un marco conceptual y metodológico de la cooperación sur-sur y triangular. ¿Qué entendemos por cooperación sur-sur? ¿Cómo medimos la cooperación sur-sur? ¿Cómo la valoramos? Todo un proceso de generación de sistematización, medición, conocimiento, ¿vale?, y por tanto datos sobre la cooperación sur-sur y triangular. Entonces, de hecho, nuestro fuerte ahora creo que es precisamente eso, ¿no?, la capacidad para generar conocimiento sobre lo que sucede con la cooperación sur-sur y triangular de nuestros países, en cada uno de ellos y a nivel global. De hecho, ¿qué nos permite eso? Toda esta generación de conocimiento, por ejemplo, las 13 ediciones del informe de cooperación sur-sur y triangular en Iberoamérica. La primera es de 2007 y acabamos de sacar en la 2020, que es la última que la presentamos en abril. Tenemos una cosa que no existe tampoco para ningún otro espacio ni ninguna otra región, que es una plataforma de datos online, un sistema integrado de datos de Iberoamérica sobre cooperación sur-sur y triangular, el CIDIX. En estos momentos, el CIDIX tiene información de más de 9.000 proyectos, iniciativas de cooperación sur-sur y triangular. El CIDIX lo construimos también con los países, o sea, lo diseñamos con ellos y, por supuesto, nos acompañó una empresa de software porque tampoco, aquí llegamos donde llegamos, pero lo conceptualizamos nosotros, lo diseñamos nosotros y lo construimos junto a ellos, ¿de acuerdo? Y es la única. Pensar, esto es anecdótico, pero para ilustrar cómo se hacen las cosas, porque creo que es importante muchas veces, ¿no?, que dimensionemos técnicamente cómo se hacen las cosas, ¿no? Cuando empezamos a registrar datos de cooperación sur-sur y triangular, era algo así como una hoja de Word, ¿no? Un cuestionario, o ir a sentarte con la gente de los países, decirles, bueno, ¿qué habéis hecho en cooperación con otros países de la región? Espera, eso está, creo que en esa caja. O sea, era así, ¿no? O sea, buscar en una caja que hubiera perdida donde había los documentos del proyecto que se hizo. Entonces, bueno, hemos pasado de eso a tener una base de datos online que todos los países rellenan y que además es importante, eso me lo permito también contar, es importante porque
por ejemplo, los datos del CAT, de la OCDE, de la AOD, son datos de los países donantes. No se contrastan con lo que dice el país receptor. De hecho, muchas veces al país receptor le llama la atención lo que dice el donante, ¿no? Siempre le llama la atención a, ¿cómo dijiste 14 millones? Pero llegaron 5, ¿no? O sea, ¿qué pasa en todo ese proceso, ¿no? Es decir, hay un tema ahí. Sin embargo, nosotros registramos lo que dice, por ejemplo, lo que Guatemala y México intercambian. México me dice lo que intercambia con Guatemala y Guatemala lo que intercambia con México. ¿Eso qué me permite? Eso me permite cruzar datos. Y eso me permite consolidar y validar la información conforme a todos los implicados. De hecho, el sistema está pensado para establecer un diálogo con todos los actores y para conseguir, por tanto, que el dato final sea un dato aceptado por todos y consensuado por todos. Eso le da una legitimidad a la información que contiene que no está en otras plataformas. ¿De acuerdo? Bueno, de hecho, después de este punto de publicidad, sigo. ¿Qué tenemos más? Acabamos de estrenar una plataforma de visualización. Si entráis en la web informesursur.org, ahí ahora lo que están son los datos que los puedes visualizar, puedes filtrar por país, por lo que quieras, ¿de acuerdo? Por sector, por lo que sea. Y luego, por ejemplo, ¿qué te da tener conocimiento, tener información? Poder hacer análisis poniendo el foco donde quieras, filtrando en lo que quieras. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 infografías, la primera ya está publicada, la segunda la vamos a sacar a finales de este mes, sobre el potencial aporte de la SURSUR y la triangular a la respuesta a la COVID. De hecho, hemos hecho una en términos de salud, en términos sanitarios, más centrada, ¿no?, en la primera respuesta a la crisis, pero ahora, por ejemplo, estamos viendo el potencial aporte de la SURSUR y triangular a la crisis de inseguridad alimentaria que se está generando en América Latina como consecuencia de la COVID, ¿no? Cómo desde la SURSUR y triangular podemos no responder a esto. ¿Y qué entendemos por SURSUR y triangular nosotros? Porque, como os decía, la SURSUR y la triangular, cada uno la entiende a su manera, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por cooperación SURSUR y triangular? Fijaros, porque eso también tiene sus particularidades. Es decir, nosotros entendemos, de momento, hasta que no pasen otras cosas, que es una cooperación intergubernamental. Me da igual el nivel de gobierno, pero solo sistematizamos, solo categorizamos la cooperación que es intergubernamental, no en la que participan otros actores. Puede ser que haya otros actores implicados, pero más colateralmente, ¿de acuerdo? O puede ser que haya ONGs o sociedad civil o empresas implicadas, pero como actor que participa de aquello, seguramente como receptor de parte del proyecto. Pero los actores importantes son los gobiernos, ¿vale? Estamos hablando de una cooperación intergubernamental y técnica, basada en el fortalecimiento de capacidades. Por tanto, lo importante es el intercambio de conocimiento, el intercambio de experiencias, el intercambio de capacidades, el fortalecimiento de estas, no de recursos, ¿de acuerdo? Y que se ejecuta sobre unos principios, respetando unos principios determinados. Uno de los más importantes es la horizontalidad, es decir, entendemos que es una cooperación que se hace entre iguales, sin condicionalidades, entre socios, y eso es importantísimo. Para nosotros es parte definitoria de esa cooperación SURSUR y triangular. Y como os decía, bueno, basada en la reciprocidad, en el respeto a la soberanía del otro, que promueve las relaciones entre países, busca la eficiencia de recursos. De hecho, entendemos que es una cooperación, como veremos ahora, de más impacto. ¿De acuerdo? Porque utiliza menos recursos, pero por el modo en que se hace, impacta mejor. ¿De acuerdo? Aunque no lo podemos acabar de demostrar, también os digo. Así que, pero entendemos eso, ¿de acuerdo? Y de hecho, entendemos, por tanto, tenemos nuestras definiciones de SURSUR y triangular para 3 modalidades, la bilateral, la triangular y la regional, y eso nos permite disponer de datos y de conocimiento, al menos prepandemia, ¿no? Justo ahora estamos generando los datos de la pandemia, ¿de acuerdo? Entonces, solo una cosa aquí, la bilateral obviamente suele caracterizarse por 2 países en desarrollo que intercambian experiencias entre sí en un rol oferente, receptor o ejerciendo ambos roles, porque puede ser que estén ejerciendo ambos roles al mismo tiempo, que estén ofreciendo y recibiendo en ese intercambio de experiencias. Pero quiero pararme un momento en la triangular. ¿Por qué? Porque ¿cuántos actores creéis que participan en la triangular? Claro, lo estáis leyendo, pero... Fijaros, otra cosa que se presupone de la triangular, ¿no?, ¿son 3 actores? No. Son muchos más actores.
Es decir, ¿qué es lo que determina que sea cooperación triangular? Tres roles. Bueno, que haya tres roles. No el multinivel, sino que haya tres roles. Es decir, que haya una combinación de una actuación, de una cooperación en la que pasan tres cosas. Desde un vértice, alguien transfiere las capacidades a algún país en desarrollo, o varios países en desarrollo, o un país en desarrollo asociado con no sé qué, ¿vale? Transfiere capacidades. Otro vértice es quienes las reciben, que puede ser uno o varios, y ahí también son países en desarrollo. Y luego, en el otro vértice está quien apoya eso, ¿no? Que puede ser un país en desarrollo, un país desarrollado, un donante, un organismo internacional. Es decir, ahí puede ser varias naturalezas. Es decir, lo que termina la cooperación triangular son los roles y quienes los ejercen, no cuántos. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante para lo que vendrá después, por eso insisto. Entonces, bueno, ahora ya podemos empezar un poco a entrar más en el núcleo duro. Entonces, llegados a esto, bueno, ¿por qué decimos que la cooperación sur-sur y triangular tienen un valor agregado o un potencial de respuesta ante la COVID? ¿No? Entonces, ¿cuáles son los valores agregados que ofrece la sur-sur y triangular, tal y como la entendemos en el espacio iberoamericano? Por un lado, que estamos hablando de una cooperación técnica. Por tanto, es una cooperación dependiente de las capacidades, pero no tanto de los recursos financieros. Entonces, mucho menos sensible a que tengas o no recursos financieros, sino que lo que hace, sobre todo, es intercambiar, transferir capacidades, conocimiento, que eso escapa más, ¿vale?, del tema financiero. Y es una cooperación, por tanto, muy centrada en las capacidades y en las capacidades sectoriales en múltiples dimensiones. De hecho, fijaros, entre 2006 y 2019 tenemos registradas 9.119 iniciativas de cooperación sur-sur y triangular. Y 1.083 se ejecutaron o estuvieron en ejecución solo en el año 2019. Pero, por ejemplo, en el año 2019, ¿cuál es el sector más fuerte que concentra más iniciativas de cooperación sur-sur, más actividad? El de la salud. ¿De acuerdo? Pero eso pasaba en el año 2019 y pasa en la última década, entre 2010 y 2019. Pero como veis, la cooperación, o sea, los recuadritos son sectores de actividad, tenemos hasta 30 clasificados por dimensiones: social, infraestructura y servicios económicos, sectores productivos, fortaleza institucional, medio ambiente, otros. Entonces, sectores hay muchos, trabajamos en muchos sectores, por lo tanto es muy, muy multidimensional esta cooperación, ¿de acuerdo? Pero el más importante, otra vez, para la década, es salud, con 741 proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos coloca en una situación o en un valor agregado mejor posicionado, ¿no?, frente a cómo trabajamos temas sectoriales de fortalecimiento de capacidades y que sean acordes a la Agenda 2030. Es una cooperación más cercana a los problemas locales y con gran capacidad de adaptabilidad y replicabilidad, y que facilita, por lo tanto, un mayor impacto de los recursos empleados. ¿Por qué? Porque es una cooperación basada en los problemas comunes y cercanos. Es decir, se basa mucho en que si Guatemala decide responder de manera determinada a esto, comparte con El Salvador cómo responder. Os sorprendería mucho quiénes ejercen roles oferente, receptor. Es verdad que hay unos que son como los más importantes de oferentes, pero, por ejemplo, llamaría mucho la atención, por ejemplo, la fortaleza de Paraguay en temas de energía hidroeléctrica, por ejemplo, ¿no? Porque al final está Iguazú ahí, ¿no? Es decir, os sorprendería la capacidad que tienen otros países, ¿no?, más pequeñitos para hacer cosas muy interesantes en temas muy concretos, ¿no?, de capacidades muy específicas. Entonces, está más cercana a los problemas más concretos, más locales, y además eso, ¿no?, está muy acostumbrada a cómo adaptarse al otro, ¿no?, y a replicar su experiencia en el otro. Porque se basa mucho en eso, en adaptar y replicar experiencias. Por lo tanto, es una cooperación como muy flexible, ¿de acuerdo? Cosa que es una cosa buena en la crisis contra la COVID, ¿no? Que está basada en la horizontalidad, y para mí eso es clave. ¿Por qué? Porque en un contexto como el que estamos, no solo hay que dar una respuesta global, no solo hay que sumar esfuerzos de todos, sino hay que hacerlo sin condicionalidades. O sea, hay que hacerlo entre socios, entre iguales, porque el problema es de todos, el problema es global. Y es más acorde a una agenda multiactor y multinivel, porque permite participar a muchos actores distintos
que en otro tipo de cooperación no entran, y en este sí. De hecho, fijaros, solo en el año 2019, junto a los países, bueno, el total de países que participó en la cooperación en la que participó Iberoamérica, incluyendo a los 22 iberoamericanos, sumaron 123 países. O sea, fueron 123 países distintos los que participaron de la cooperación sur-sur y triangular que hubo solo en 2019 con nuestra región. 40 organismos internacionales, regionales, sectoriales, de diferentes características, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, una cosa que hacemos también es registrar la cooperación sur-sur y triangular con otras regiones en desarrollo. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, en 2019 intercambiamos 288 iniciativas con otros países. De esos, 89 países en desarrollo. O sea, un total de 89 países en desarrollo son los que participaron de esa cooperación, que son muchos. Y esa cooperación básicamente se hizo con Caribe, no iberoamericano, obviamente, porque es la región hermana, ¿no? Ahí, por supuesto, Haití, Belice, pero sobre todo Haití destaca. 78 con África, 45 con Asia. ¿De acuerdo? Por tanto, es una cooperación que llega, vamos. Pero en el caso de la triangular, parte de estos potenciales se multiplican o aumentan. De hecho, en la declaración final del Pava +40, que conmemoraba uno de los hitos fundacionales de la cooperación sur-sur, que es el Plan de Acción de Buenos Aires, que tuvo lugar obviamente en Argentina, en el 78, cuando se conmemora el 40 aniversario, que es una conferencia de Naciones Unidas, ellos mismos en la declaración final decían: la cooperación triangular complementa la cooperación sur-sur y le añade valor. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque es una cooperación más compleja, porque decíamos, no es una cosa de tres. O sea, es que de repente empiezan a participar 5 o 6 actores distintos, y es cooperación triangular. Pero son 5 o 6 actores. Por lo tanto, es una cooperación más compleja, pero más rica, que favorece la articulación de más actores y, por tanto, es más propicia, ¿no?, para cooperar frente a un problema global, ¿no? De hecho, en la última, si comparamos en lo que sucedía en el año 2010 con lo que sucede en el año 2019, en el año 2010, en la triangular, detectabas hasta 33 actores distintos, mientras que en el año 2019 detectas 63. Son prácticamente el doble. Por tanto, estamos hablando, ¿no?, de que realmente se multiplica la capacidad para articular actores. Y muy orientada, mucho más orientada a la búsqueda de soluciones compartidas frente a problemas globales. Y aquí hago referencia a la pregunta que hacía sobre la cuenca de la Amazonía, ¿no? Es un poco eso. ¿Qué te das cuenta? Te das cuenta que desde la cooperación triangular empiezas a hacer frente, sobre todo, a problemas que son muy comunes a todos, ¿no?, y que no entienden de fronteras, que no entienden de la barrera física, ¿no?, geopolítica que queramos poner. De hecho, por ejemplo, si veis aquí, entre el año 2007 y el año 2017, bueno, este gráfico habría que actualizarlo, pero no lo he podido actualizar, ¿de acuerdo? Pero os prometo que en 2019 el principal sector sigue siendo medio ambiente. De hecho, ahora me doy cuenta porque en otra slide tenía los dos puestos, es por eso. Fijaros el medio ambiente, ¿no? De la prácticamente nada a esto, ¿no? O sea, el sector principal, ¿no? ¿Dónde focalizo mis esfuerzos? En los temas medioambientales, porque tenemos un problema global. Ahora, fijaros bien la salud, ¿no? En triangular es apenas un 10% de la cooperación, ¿no? Sin embargo, ahora la salud es un problema global, ¿no? Es decir, pero no lo entendíamos así, ¿no? Lo entendíamos más compartimentado. Entonces, así como en la bilateral sí que era muy fuerte, en la triangular, bueno, apenas destaca, ¿no? O destaca mucho menos, ¿no? Y emergen con fuerza esto. O, por ejemplo, temas de gestión de desastres. Los temas de gestión de desastres también emergen con mucha fuerza en la cooperación triangular. Dicho esto, ahora sí, entonces, ¿qué hacemos para ver más en detalle qué potencial tenemos desde la sur-sur y la triangular para contribuir a la respuesta a la COVID? ¿Cuál es el proceso que seguimos? Por un lado, vemos qué datos tenemos, de qué datos de cooperación sur-sur y triangular disponemos para la región, ¿no? Obviamente es para periodo prepandemia. Eso tiene ciertas implicaciones. Es decir, ¿por qué? Porque obviamente no hay datos actualizados. Como os digo, ahora estamos actualizando los datos, ahora los países están registrando la información de lo que se pudo hacer
que es más de lo que parece, a pesar de todo, en contexto pandemia, el año 2020, entonces no hay datos actualizados, y además es muy probable, y eso también lo están confirmando los datos que ahora estamos registrando, pues que hubo una cancelación importante de actividades, porque ¿qué ocurre? Que sí, que somos menos dependientes de los recursos financieros, pero somos más dependientes de la movilidad, de expertos, ¿no? Y de movilizar recursos humanos y profesionales. Y por tanto, eso, la pandemia sí que lo ha impactado fuertemente, ¿no? Por tanto, se estima que va a haber una bajada importante, ¿no?, del nivel de actividad para 2020, pero sí vemos que algunas actividades han continuado en nuevos formatos. ¿De acuerdo? Si os fijáis, ¿os acordáis de la portada del último informe de cooperación? No os acordáis, ¿no? Lo digo porque es un proyecto triangular. Espera, vuelvo un momento, ¿eh? Normal que no os acordéis, ¿eh? Es un proyecto triangular sobre convivencia, sobre el uso del deporte, del fútbol en concreto, para mejorar la convivencia en barrios marginales de Asunción, en Paraguay. Es un proyecto con Chile como primer oferente, Paraguay como receptor y España como segundo oferente, es como le llamamos nosotros al donante tradicional, ¿vale? Pero si os fijáis, lleva mascarilla. O sea, la foto es de un proyecto que empezó antes, pero que de algún modo pudo continuar en contexto pandemia, ¿no? Por tanto, algunas cosas han continuado adaptándose a nuevos formatos o porque ya estaban fluyendo y pudieron continuar, ¿no? Ya que vuelvo a... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un enfoque de aprendizajes, ¿de acuerdo? Es decir, un enfoque de, bueno, la experiencia que teníamos acumulada, lo que habíamos aprendido, ¿no? Lo que podemos aprender de lo que ya habíamos hecho para ver cómo lo podemos replicar en la respuesta que ahora tenemos que dar a esa pandemia, ¿no? Frente a los retos que ahora tenemos. Entonces, identificamos, ¿qué hacemos? Identificamos después las capacidades a fortalecer en la gestión y respuesta a la pandemia. Es decir, ¿dónde nos tenemos que centrar, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que fortalecer para dar respuesta a esta crisis y para hacerlo además de manera persiguiendo una recuperación económica e inclusiva y sostenible? ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos además? Pensando en todo el ciclo de la crisis. Es decir, no solo en dónde estamos ahora. Por ejemplo, una cosa importantísima es prevenir nuevas pandemias. O sea, es uno de los grandes retos, ¿no? Entonces, prevenir nuevas pandemias implica que no solo tengo que pensar en las medidas de emergencia o en las medidas luego de recuperación, sino que tengo que pensar, y de construcción de, ¿no?, de un futuro desarrollo, sino que tengo que pensar en cómo actúo en la prevención frente a futuras pandemias, ¿no? Entonces, identifico qué es lo que tengo que fortalecer, buscando referentes, buscando las recomendaciones de la OMS, buscando lo que se ha hecho, buscando lo que me cuenta CEPAL que está pasando en la región, en medidas económicas y sociales, buscando lo que me dice la UE, ¿no?, que deberíamos hacer para garantizar que esta recuperación sea sostenible. Y cuando tengo eso identificado, lo que hago es recategorizar las iniciativas de cooperación subtriangular. Es decir, me voy a los datos que tengo de lo que ha pasado y digo, a ver, recategorizo todos estos datos para identificar cuáles me aportan a esa respuesta, cuáles me podrían ayudar en la articulación de esta respuesta. Y por tanto, a través de eso, trato de responder a cómo desde la cooperación subtriangular puedo aportar a la superación de una crisis que sea, además, ¿no?, inclusiva y sostenible. Y aquí ya los datos, los gráficos. Fijaros, de hecho, por ejemplo, vemos que en cooperación bilateral, para los 2 últimos años, solo para 2018 y 2019, prepandemia, tenemos 541 proyectos que nos pueden aportar a esta respuesta. Entonces, como digo, los hemos recategorizado. O sea, miro cuáles me sirven a la respuesta sanitaria, cuáles me sirven a la respuesta económica, cuáles a fomentar la inclusión social o cuáles a facilitar una transición ecológica y sostenible. Como veis, en la bilateral, ¿qué destaca? La salud, ¿no? El tema de la respuesta sanitaria, porque ahí está el fuerte. De hecho, podemos incluso desagregar y categorizar también estos proyectos dedicados a la respuesta sanitaria o que podrían aportar a la respuesta sanitaria
por otros matices, ¿no? Por otro tipo de características. Podemos ver de cuáles puedo aprender cosas respecto a cómo afrontar enfermedades transmisibles. Podemos también aprender cosas de proyectos que se dedicaban a enfermedades no transmisibles, pero que implican terapias, que implican una serie de tratamientos, de cosas que me pueden ser útiles también al enfrentar la crisis sanitaria de la COVID. Otras, que son las que más destacan, que tienen que ver con los determinantes de salud, ¿no? Por ejemplo, aquí hay muchos interesantes, no solo sobre atención integral a determinados colectivos, sino también, por ejemplo, a temas nutricionales o a temas de salud mental, muy importantes en la crisis de la COVID. A los sistemas de salud, que se ha mostrado clave, ¿no? Si tienes un sistema sanitario fuerte y un sistema de salud fuerte, tu respuesta frente a la COVID es mucho más potente. ¿De acuerdo? O en todo lo que tiene que ver con preparación, vigilancia y respuesta, porque hemos desarrollado sistemas de vigilancia epidemiológica, hemos desarrollado determinados tipos de proyectos, por ejemplo, algunos, muy interesante, a mí un tema que me parece importantísimo es todo el tema del control fitosanitario, en un contexto de una crisis que ha nacido, en teoría, por transmisión, ¿no?, de enfermedades desde animales a seres humanos, ¿no? Por lo tanto, todo el tema fitosanitario es fundamental, ¿no? El control de la zoonosis, que se llama, ¿no?, y de todas las enfermedades, ¿no?, que tienen un componente de zoonosis. Y, fijaros, en triangular, como el volumen de proyectos es mucho menor que el de bilateral, para los 2 últimos años, por ejemplo, detectamos 144 proyectos de los que extraer aprendizaje. También, fijaros aquí cómo cambia la composición, ¿no? Aquí lo que menos destaca es lo que tiene que ver con respuesta sanitaria en el ámbito de la triangular, sin embargo lo que más destaca que es transición ecológica y sostenibilidad, pero muy por los pelos, ¿no?, respecto a la respuesta económica y la inclusión social, ¿no?, que también tenemos mucha fortaleza, mucho potencial en ese. Y solo por contaros un poco de qué estamos hablando en cada uno de estos, ¿no? ¿Qué tipo? Iba a dejar esto y no. Que si lo dejo no me escucháis. Es decir, ¿de qué tipos de experiencias estamos hablando, no? Pues estábamos hablando de eso, por ejemplo. En respuesta sanitaria tenemos muchas experiencias, como os decía, en control de zoonosis, en tratamientos de enfermedades transmisibles, en temas de telemedicina y telesalud, que se ha mostrado también clave, porque todo lo que sea aplicar tecnologías de comunicación y de información al sistema de salud, ¿no?, se muestra en un contexto de pandemia, ¿no?, efectivamente importante, ¿no?, de fortalecimiento del propio sistema o de lucha contra otras epidemias, porque claro, están ahí. Ahí está el dengue, ahí está el chikungunya, ahí está el VIH-Sida, ahí está la malaria y ahí está todo lo que nos podamos imaginar. De hecho, yo recuerdo que, esto es anecdótico, pero el principio de la pandemia me pilló en Honduras, casi volviendo in extremis en el penúltimo vuelo de Panamá. En fin, muy estresante. Pero me acuerdo que con la gente de Honduras, la gente decía, yo pasé el dengue hemorrágico, ¿no? Como bien decir, o sea, estáis aquí paranoicos, que luego, a ver, hay que relativizar y dimensionarlo todo, ¿no? Pero quiero decir que hay una experiencia ahí acumulada en la lucha contra otras enfermedades que lamentablemente siguen, ¿no?, otras epidemias que siguen ahí, pero que las podemos sacar lecciones también en la lucha contra la COVID, ¿no? En la respuesta económica, todo lo que tiene que ver con cómo reactivas el aparato productivo, ¿no?, especialmente en sectores clave como el agro, la industria o el turismo, que es en lo que tiende a desarrollarse la cooperación en nuestra región. Todo lo que tenga que ver con políticas de empleo, con apoyo al tejido empresarial, especialmente a MIPYMES y pequeños productores, que es donde se suele focalizar la acción de la cooperación sur y la triangular. Tiene un sesgo muy hacia ahí, ¿no?, y muy importante, ¿no? Luego, todo lo que sabemos sobre lucha contra la pobreza o todo lo que tenemos en políticas de protección social a los más vulnerables, colectivos indígenas de primera infancia, personas con discapacidad, adultos mayores, importantísimo, ¿no?, en el contexto actual, ¿no? Muchas experiencias de transferencia de renta y especies. ¿Por qué? Porque ha habido que hacer todas esas campañas de Bolsa Familia, todos esos programas, ¿no?, de Bolsa Familia, de transferencia de rentas para completar ingresos, ¿no? Pero pues todo eso son experiencias también muy importantes, ¿no? O, por ejemplo, todas las experiencias que tenemos en huertas, comedores escolares, ¿no?, para garantizar la alimentación vinculada, ¿no?, a la garantía de la educación, ¿no?
y que han tenido que también adaptarse a la virtualidad, ¿no? Entonces es interesante ver cómo se ha producido eso. Y por supuesto, toda la experiencia que venimos acumulando en producción sostenible, eficiencia energética, bueno, alertas de emergencia, por ejemplo, ¿no? Y que nos pueden servir sobre cómo manejamos datos y Big Data, ¿no? Frente a alertas de desastres, ¿no? Pues cómo lo hacemos utilizándolo, en este caso, a una pandemia, cómo identificamos a indicadores que nos den alerta sobre lo que puede suceder en esa política de prevención de futuras y, obviamente, todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, muchas gracias, muito obrigada, porque nosotros somos bilingües, ahí se supone. Gracias, Cristina. Tenemos no muchos minutos, unos poquitos minutos, que así podemos recoger algunas preguntas, pero bueno, también en la mesa redonda de esta tarde, Cristina va a estar presente y si alguna cosa nos queda en el tintero, pues probablemente se pueda abordar. Así que recogemos 2 o 3 preguntas nada más, rápidas, por favor, para que no nos retrasemos. Sabéis que tenemos que ser también disciplinados con la hora de comer. Luego que no se me olvide lo de la rivalidad con la ODE. Sí. No se me olvida, que lo tengo aquí apuntado. Nos has dejado... Ha quedado todo sí, tan claro que... Hemos tenido una mañana, no solamente tu ponencia, también la de Jorge, que han sido con mucho contenido, ¿no? Sí, sí. Ajá. Yo reconozco que soy intensa, ¿eh? O sea que... Si queréis, mientras vais pensando, os digo lo de la ODE. Es decir, porque ha habido toda una discusión política y, como os decía, cuando generamos datos, no soy un tema solo de capacidad técnica para generar datos, sino también de consenso político sobre qué tipo de datos generamos y cómo medimos las cosas. Entonces, hay todo un debate. ¿Por qué? Porque la cooperación sur-sur es una cooperación, como os digo, que se hace con pocos recursos económicos. Es decir, sobre todo lo que importa es la capacidad, ¿no? Los profesionales, ¿no? El conocimiento que acumula la gente, ¿no? Y cómo intercambia ese conocimiento con otros. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces un proyecto de cooperación, su coste, o sea, lo que se ejecuta para hacerlo posible, es poco dinero. Es como el billete para transportar a los 3 veces, las dietas para no sé qué. Claro, no hay honorarios, no hay salario extra, porque es el salario que ya está en tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay toda una discusión, primero sobre el coste y el valor. Es decir, si queremos medirlo en términos económicos, ¿en qué lo medimos? En términos de coste, que es eso, lo que efectivamente desembolsas para hacer posible esa cooperación y que nos va a dar un número muy bajito, ¿no? O en términos de valor, del valor que tú generas. Por eso, porque tú puedes decir, bueno, yo he movilizado a un profesional que tiene 20 años de experiencia en el sector, que lleva 20 años acumulando conocimiento, capacidades, que además tiene una formación, todo eso lo puedo valorizar. Tengo además una cooperación que fortalece mi política pública. Entonces yo puedo valorizar el tipo de impacto que está generando para darle tal, ¿no? Entonces hay toda una discusión sobre coste y valor. Hemos hecho algunos ejercicios. Entonces, cuando haces algunos ejercicios, pues por ejemplo, el valor te suele dar 4 veces más que el coste. Más o menos, ¿no? Es decir, si al final hemos movilizado 4 millones de dólares, en valor son 16 millones, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que aún así hay mucha reticencia política a sacar esos números. ¿Por qué? Porque, claro, estamos aquí en un discurso poniendo en valor la cooperación sur-sur y triangular, ¿no? Estamos aquí diciendo, ¿no? Especialmente, yo lo sé porque los conozco a todos, ¿no? Nuestros responsables políticos, ¿no? Pues claro, obviamente sacan pecho de la cooperación sur-sur y triangular y lo que te dicen es una cooperación que genera mucho impacto, por eso, porque es muy cercana, porque es muy adaptable, porque es muy flexible, porque es local, y porque todavía hay mucho de que crees en ello, ¿no? O sea, que a veces ya en otras modalidades ya no pasa tanto, ¿no? Y además es una cooperación que hacemos de una manera de la que estamos orgullosos, ¿no? O sea, que parte del diferencial es que es sin condicionalidades, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Si la medimos en términos económicos y la dimensionamos como se dimensiona la AOD, ¿no? Y decimos, ¿no? ¿Qué nos pasa? Nos pasa que perdemos fuerza en el discurso político, pero así. ¿Por qué?
porque de repente tienes 130.000 millones de dólares de AOD, 20 millones de cooperación surtriangular. Entonces viene el grande y te dice, ¿para qué tanto ruido? Para esto. Es decir, entonces claro, es una trampa. Es decir, tiene un punto de trampa o de autosuicidio, ¿no? Es decir, si tú quieres seguir manteniéndote fuerte en la escena internacional, tienes que mantener un discurso que se diferencie del otro. Porque si entras en la comparativa, tienes las de perder. O sea, al final acabamos reduciendo la cooperación sur-sur a una cooperación de cuántos recursos movilizo, como no es comparable y al final, claro, si lo comparo quedo muy reducido, pierdo absolutamente fuerza. Entonces, toda la discusión política está ahí. O sea, que no se generan datos, no solo porque sea difícil generar datos, no solo porque técnicamente tenga su complejidad y porque hay toda una discusión sobre qué incorporamos a esos datos, ¿no? Si solo el coste efectivamente desembolsado o si añadimos también un valor extra, ¿no? Pero sino sobre todo porque políticamente nos debilitamos. Y entonces hay una decisión política para no hacer eso. De hecho, nosotros en nuestra plataforma de registros damos la posibilidad de registrar el coste económico. Entonces, algunos lo registran, pero es eso, que es coste económico, que se ciñe a, pues eso, a billetes, a dietas, tal, pero la mayoría no lo registra. Entonces, un país, por ejemplo, fuertemente contrario a registrarlo ha sido Cuba, tradicionalmente. Claro, porque además Cuba hasta ahora tenía doble moneda. Bueno, ya sabe que, como decía José Antonio, me dediqué a eso, así que me sé bastante bien esa parte, ¿no? Entonces, hasta principios de año tenía doble moneda. Entonces, ¿qué pasa? Que su nivel de costes a nivel nacional es tan bajo comparado con la referencia internacional, cuando justo es un país que más recursos moviliza, especialmente humanos, en temas de cooperación sur-sur, porque hay una apuesta de política exterior por la cooperación sur-sur y por la solidaridad internacional. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, Cuba decía, yo no puedo decir, porque claro, lo que cuestan mis médicos en términos, ¿no?, de mi coste nacional comparado con el internacional, hace que parezca que mi cooperación es mínima o es ridícula, cuando en realidad el esfuerzo país es muy fuerte, ¿no? Entonces, ese es parte de los argumentos que hay, además de, ¿qué es eso?, ¿no?, de que este ejercicio se ciñe a Iberoamérica y no traspasa de momento. Bueno, en África trabajamos con el PNUD África para generar el primer informe de África. Y de hecho ya está publicado, lo publicaron en 2019 y entonces, bueno, participamos en ello y de algún modo, bueno, pues contribuimos, prestamos asistencia técnica para que utilizaran mecanismos de medición similares a los nuestros, ¿no?, lo que permite que luego sea comparable. Pasa que luego el ejercicio, la naturaleza de África es diferente a la naturaleza latinoamericana a muchos niveles, ¿no? Entonces es difícil la posibilidad de hacer ese ejercicio colectivo como lo hacemos nosotros, ¿no? Pero bueno. Dicho esto, no sé si hay alguna pregunta o... ¿no?